Amén. Muy bien, quiero pedirle que me acompañe a Daniel en el libro de Daniel capítulo 1. Yo le voy a resumir rápidamente lo que pasa entre el versículo número 1 y el versículo número 8, ¿ok? Entonces usted puede abrir su Biblia, vamos a ponernos en Daniel capítulo 1. ¿Qué pasa en el libro de Daniel? Nabucodonosor es el hombre más poderoso en ese momento del mundo. Él es el rey de Babilonia y decide atacar la ciudad de Jerusalén. Ahora, Nabucodonosor logra su objetivo después de varios meses de estar ahí sitiando la ciudad. Logra su objetivo, entra a Jerusalén, toma parte del tesoro que hay en el templo de Dios y decide llevarse a un grupo de jóvenes hacia Babilonia, con el propósito de educarlos, capacitarlos en la literatura, en la historia, en todo lo referente al reino de Babilonia para que después les sirvan. Dentro de ese grupo de jóvenes hay 4 muchachos que la Biblia nos hace referencia, que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4 jóvenes que tuvieron que salir de su casa siendo unos adolescentes casi y fueron deportados a esta gran ciudad llamada Babilonia. En Babilonia ellos tenían que recibir por 3 años la instrucción en todos los asuntos del reino para luego entrar a servir en ese lugar. Sin embargo, quiero resaltar en esta mañana Daniel capítulo 1, versículo número 8. Dice la palabra de Dios que sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora, yo me hice una pregunta, ¿por qué Daniel tuvo esta motivación? Él fue llevado y en ese tiempo la orden del rey era que fueran alimentados con la comida del rey, porque para ese tiempo la mejor comida era la del rey. Con eso garantizaría que estos muchachos podrían llegar a servir en la casa, a servir en el reinado. Y Daniel dice la palabra que cuando le fueron a ofrecer la comida, él habló con la persona que los cuidaba y le dijo, mire, por favor, permítanos a nosotros 4 alimentarnos de manera diferente. Dice la Biblia entonces que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, ¿de dónde sale esa convicción profunda? La palabra de Dios nos permite ver que Dios ya había dado un mandato acerca de esto en Éxodo capítulo 34. Versículo 14 al 15, eso nos va a ayudar a entender por qué Daniel decidió no comer la comida del rey. Dice la palabra del Señor, está Dios entregándole los mandamientos al pueblo de Israel y le dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso. ¿Cómo es el nombre del Señor? Celoso. Es Dios celoso de su relación contigo. ¿Cómo es Dios en su relación con cada uno de nosotros? Dígalo conmigo, celoso. Dios es celoso de su relación conmigo. Dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Dice también que te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio. O sea, ¿cuál era la costumbre, la tradición de los pueblos que no conocían a Dios? Hacían sacrificio, sacrificaban el animal, luego lo presentaban al ídolo y luego de eso se lo comían. Era una forma de hacer adoración al ídolo. Por eso Daniel, al conocer la palabra de Dios, decidió no participar de la cena o de la comida del rey, porque él sabía que si él comía de esa comida, su compromiso con Dios, diga conmigo, compromiso con Dios, no con el hombre, quedaría desacreditado. Nuestro compromiso no es con el hombre. Nuestro compromiso es ¿con quién? Con Dios. Porque mi Dios es un Dios celoso de su relación conmigo. Ahora, no solamente durante esa etapa recién llegados a Babilonia, Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar retos, desafíos de ser personas diferentes. La Biblia a través del libro de Daniel nos permite ver otra escena en donde los amigos de Daniel tienen que ser o actuar de manera diferente. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor levantó una estatua, hizo un orden, decretó que toda persona tenía que doblegarse delante de la estatua. Aquel que no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego. Pero en esta ocasión Ananías, Misael y Azarías decidieron actuar de manera diferente. Todas las personas, con excepción de ellos,
decidieron no postrarse delante de la estatua. Ahora, la Biblia nos dice cuál fue la consecuencia. Si usted ha leído el libro de Daniel, sabe que la orden de Nabucodonosor fue lanzarlos a un horno. Y Nabucodonosor pidió que la temperatura, el fuego, fuera incrementado. Y la gente que los lanzó solamente al hacer ese acto, fueron consumidos por ese fuego. Ahora, también la Biblia nos dice que durante el reinado de Darío, rey de Persia, la gente que lo rodeaba hizo que el rey estableciera un decreto en donde nadie podía orar a un hombre o a un dios por 30 días diferente al que Darío estableciera. A Daniel no le interesó eso. Daniel dice la palabra que una vez escuchó lo que decía el decreto, se fue a su lugar, a su aposento, abrió las ventanas hacia Jerusalén y se postró a adorar y a orar al Señor como era su costumbre. ¿Cuál fue la consecuencia por ser diferente? Fue lanzado al foso de los leones. Ahora, ¿por qué estos jóvenes pudieron actuar de manera diferente a los demás? Porque estos jóvenes tenían algo claro en su corazón y es el tema de la santidad. Diga conmigo, ellos tenían claro acerca de la santidad. Eso lo tenían muy claro. Ellos sabían lo que significa la santidad. Por eso titulé esta enseñanza en esta mañana, limpio por fuera y limpio por dentro. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían claro el concepto de santidad. Ahora, ¿cuál es el problema con el tema de la santidad en la iglesia? Que cuando escuchamos acerca de la santidad, todos nos ponemos con los pelos de punta. La piel se pone de gallina, porque es un tema que de una u otra forma interfiere en nuestro diario andar. Nuestro estilo de vida es confrontado cuando hablamos de santidad. ¿Cuántos conocen a un hombre llamado C.S. Lewis? ¿Cuántos han visto las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. Si no se las ha visto, se las recomiendo. Este hombre tiene una historia muy particular. Nació en un hogar católico, creció en un hogar católico, pero a la edad de 15 años decidió que lo que veía, lo que vivía era simplemente ficción. No era nada genuino, no era nada real en su vida. Por eso decidió abandonar la fe y se convirtió en un hombre netamente ateo. Ahora, más adelante, cuando tenía una edad avanzada, tuvo un encuentro con el Señor y escribió algo interesante que quiero compartirle en esta mañana. Él dijo acerca de la santidad lo siguiente: cuando uno sabe poco acerca de la santidad, considera esta como algo tedioso. Y muchos de nosotros, cuando oímos la palabra santidad, sentimos cosas no muy agradables. No es el tema que quisiéramos escuchar con frecuencia. Queremos oír acerca de la bendición, queremos saber que Dios nos va a restaurar, que Dios nos va a levantar, que no vamos a morir en el desierto. Pero cuando Dios habla de la santidad, cuando Dios dice que Él es un Dios celoso de su relación con cada uno de nosotros, empezamos a sentirnos molestos o incómodos. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema con la santidad? La iglesia ha vendido una imagen equivocada acerca de la santidad. Si en esta mañana yo le pregunto a usted qué imágenes o qué palabras asocia usted con la santidad, ¿cuáles me podría usted compartir? Yo sé que usted tiene ahora una versión diferente de la santidad, ya santidad no es un peso ni nada de eso, pero antes de conocer acerca de la santidad, cuando usted le hablaba, no santidad, ¿a qué cosas asociaba la palabra santidad? Restricción, perfección. No, yo sé que ese es el concepto renovado, pureza, todo eso, pero antes, ¿usted con qué asociaba la palabra santidad? Usted iba caminando por la calle y decía, estos son santos, ¿por qué? Aburrido, restricciones, normas, prohibiciones. ¿Alguna vez no pensó usted que la santidad era sinónimo de vida austera? Entonces usted veía caminando un cristiano con la Biblia así y usted decía, ay, pobrecito, eso es santidad. ¿Sí? ¿Alguna vez pensó eso acerca de la santidad? Que era una vida austera, la camisita rota, los zapatos rotos y usted no se atrevía ni a caminar. No levante la cabeza porque si la levanta no está viviendo en santidad. Muchos tenían un concepto equivocado acerca de la santidad porque lo asociaban como a vivir en un monasterio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez pensaron que santidad era irse a un monasterio y estar las 24 horas del día? Aleluya, aleluya. Y con la cabeza abajo para no mirar nada porque usted no puede ver nada. Vestidos anticuados. ¿Alguna vez pensó eso acerca de la santidad? Falda larga, no se peine,
no se maquille, no se eche, no se pinte el cabello, las canas así al aire. ¿Alguna vez pensó que eso era santidad? Todo eso es un paradigma o una fortaleza que la misma iglesia ha incentivado. Muchos de nosotros pensamos así acerca de la santidad porque la misma iglesia nos vendió esa imagen de la santidad. Pero para Dios la santidad es algo completamente diferente. Santidad para Dios es algo completamente diferente. Dígalo conmigo, diferente. En primer lugar, para Dios la santidad es un camino de plenitud y de gozo. ¿Usted quiere sentirse pleno y gozoso? Ese es el camino que debe seguir, el camino de la santidad. Para Dios la santidad no es algo aburrido, ni triste, ni desolador, ni austero. Para Dios es el camino de la plenitud. La plenitud. Para Dios la santidad es la manera en la que nosotros podemos reflejar la belleza y el esplendor de Jesús. Ese es el camino perfecto para que mucha gente pueda conocer de Cristo como un hombre alegre. La Biblia dice en el libro de Sofonías que nuestro Dios es un Dios alegre. Pero a veces nosotros le estamos hablando a la gente, le estamos compartiendo, ay no, y te puedes tomar esto, ay no, es que, ay a mí me lo prohibieron. Nadie ha prohibido nada. Mucha gente no quiere venir a la iglesia porque dicen, ay no, allá me van a prohibir eso, ay no, yo no voy a poder volverme a tomar una cervecita porque eso allá me lo prohíben. Y no es que me lo hayan prohibido, es que hay otra motivación porque es un camino de plenitud, es un camino a través del cual yo reflejo la belleza, el esplendor del Señor Jesús en un mundo que lo necesita. La gente en este tiempo necesita gente diferente. ¿Por qué Daniel, Ananías, Misael y Azarías llamaban tanto la atención? Porque eran gente diferente. Para parecernos a todo el mundo sobra tiempo, pero para ser diferentes se necesita caminar en santidad. Santidad sí significa ser apartado. Santidad significa ser consagrado. Santidad significa ser diferente. Yo no sé por qué hay tanta gente en la iglesia que se molesta cuando las personas que lo rodean, que no son de Dios, le dicen diferente. Si ese es el concepto de santidad, fuimos llamados a ser ¿qué? Diferentes. La Biblia dice que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que solíamos hacer, la gente que no conoce de Dios va a decir, estos se volvieron locos. Y nos van a decir diferente en la manera como la gente nos dice diferente. Le van a decir pastor, le van a decir que usted ya se fue a vivir a la iglesia. Todo eso es sinónimo de que usted está viviendo diferente. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Mira el de lado, dígale, tú no eres así porque tú eres un pueblo elegido. Nosotros no hacemos lo que la gente hace. Daniel no hacía lo que Babilonia entera hacía. Ananías, Misael y Azarías no hicieron lo que la gente hizo. La gente se adoró, la gente se postró y adoró la estatua de Nabucodonosor. Ellos tres no. Porque ellos tenían claro que eran diferentes. Ellos no hablaban como habla la gente. Ellos no hacían lo que hacía la gente. Ellos no se acostaban con la novia o no tenían relaciones sexuales con la novia como lo hace la gente. Porque en el mundo eso es normal. Pero un hijo de Dios, un cristiano, no lo hace porque es diferente, porque va a esperar el matrimonio para poder tener ese encuentro con su pareja, con la persona que Dios diseñó para ella. Un hombre de Dios o una mujer de Dios no son adúlteros si están casados. El mundo puede que lo haga y el mundo puede que tengan 3 o 4, pero como nosotros somos diferentes. Porque estamos llamados a ser reflejo del esplendor y de la gloria de Cristo. Nosotros pensamos, actuamos, hablamos diferente. Mira el de lado, dígale, hablamos, pensamos y actuamos diferente. Nosotros lo hacemos de manera diferente. Estamos llamados a ser diferentes. Dice la Biblia, son sacerdotes del Rey, una nación santa. Significa una nación apartada, una nación consagrada por Dios y para Dios. Pero me gusta lo que dice Pedro a continuación. Dice, posesión exclusiva de Dios. ¿Usted es una posesión exclusiva de quién? De Dios. ¿Y qué hace uno con las posesiones exclusivas? No se las presta a nadie. ¿Usted le presta algo exclusivo a alguien? No, yo mi reloj exclusivo no se lo presto a nadie. Mi camisa exclusiva no se la presto a nadie. Mis zapatos exclusivos no se los presto ¿a quién?
porque son míos. Y eso es lo que Dios piensa de nosotros. No se lo voy a prestar al mundo porque son mi posesión. Y luego dice el apóstol Pedro, la razón por la cual Dios nos llama nación santa, posesión exclusiva de Dios, dice, para que puedan mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Santidad es un camino de plenitud y de gozo, no de tristeza. Santidad significa pensar y vivir de tal manera que yo pueda reflejar la belleza y el esplendor de Cristo en mi camino, en un mundo entenebrecido. Santidad significa ser apartado, significa ser consagrado, significa ser distinto, diferente, para mostrar la bondad de Dios a la gente que lo necesita. Y finalmente, santidad significa pureza moral. Dios está lleno de atributos. Dios está lleno en su carácter de cosas buenas. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted conoce gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero es buena gente? ¿Conoce a gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero son buenos papás, buenos hermanos, buenos tíos, buenos sobrinos, buenos empleadores? ¿Conoce gente así? Nosotros de una u otra manera podemos reflejar muchas partes del carácter de Dios. Pero hay un solo atributo que no podemos reflejar. Se llama santidad. Podemos reflejar la misericordia, podemos reflejar la compasión, podemos reflejar el ser bueno en las relaciones, podemos ser generosos, pero la única característica o cualidad de Dios o atributo de Dios que no podemos reflejar, que hace parte del carácter moral de Dios, es la santidad. Esa la perdimos. El pecado borró de nuestra raíz la santidad. No borró, hubo cosas que de ti y de mí no pudo borrar. Borró muchas cosas de los atributos de Dios, pero dejó huella de algunas otras. Somos buena gente. No gritamos, no maldecimos. Tal vez somos generosos, somos dadivosos, somos desprendidos, pero hay una sola que no la podemos reflejar sin Dios. Se llama santidad. La santidad se perdió y Dios quiere restaurar en nuestra vida para que nosotros podamos reflejar esa naturaleza de Él, esa parte de su carácter. Yo le hago una pregunta. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis acerca de la santidad de Dios y dice que el pueblo o los ángeles cantan que santo, santo, santo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es infalible, Dios es inmutable. Ese es parte del atributo natural de Él. En el atributo moral está el amor, la misericordia, la justicia, pero en ninguna parte hay un atributo que sea exaltado 3 veces, sino la santidad. ¿Por qué? Porque para Dios la santidad es la huella que quiere dejar en la tierra. Y Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para reflejar de esa santidad. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. Dígalo conmigo, Dios es santo, santo, santo. Esa es su máxima. Es un máximo atributo, su máxima cualidad. El salmista dijo, Señor, yo quiero estar todos los días de mi vida deleitándome en tu santidad. Usted no oye a David diciendo, Señor, yo quiero estar ni siquiera, Señor, yo no quiero estar todos los días de mi vida en tu santidad. Dijo, yo quiero estar todos los días deleitándome, porque la santidad para el cristiano es sinónimo ¿de qué? De deleite. ¿Significa santidad para ti un deleite o, ay, esa carga? Es que allá me dijeron que yo no podía volver a ir a la discoteca. Y usted ve gente que va por el mundo hablando de Jesucristo con esa clase de palabras. Ahora, ¿usted cree que alguien que piensa eso o que refleja eso puede llamarle la atención a alguien? ¿Será que alguien cuando ve que el otro sufre porque no puede hacer algo, tiene ganas de ir a la iglesia a que le enseñen de eso? Ninguno. Si usted todo el tiempo se está quejando de lo que Dios le está pidiendo, la gente dice, uy, no, ese Dios impositivo, ese Dios que es restrictivo, ese Dios coarta la libertad. Y la gente no está entendiendo que la verdadera libertad está en la santidad. El verdadero camino del gozo está en la santidad. No hay nada más delicioso que levantarse una mañana y no tener que esconder el celular.
No hay nada más espectacular que la esposa pueda coger y revisar todo lo que uno tiene en el correo electrónico. Porque eso da paz. Y ese sí es el camino del gozo. No hay nada más delicioso que no tener ningún guardado. Que usted pueda decir, no le debo nada a nadie, que me pueda tomar una gaseosa o me pueda tomar un vaso de agua en cualquier tienda. No hay nada más delicioso que eso. No hay nada más espectacular. Pero nosotros somos culpables de que la gente tenga una imagen diferente a la santidad. Pero hoy estamos aprendiendo que santidad es sinónimo de gozo, que santidad significa ser apartado, separado, diferente. Ya no me cargo. Cuando yo entendí acerca de la santidad, que santidad significa ser diferente, yo dejé de sufrir por el que me llama diferente. Te van a llamar diferente y si no te llaman diferente, preocúpate. Mira el de al lado, dígale, preocúpate si no eres diferente. Hay gente que le dice a uno, ay, ¿tú eras cristiano? Carajo, no sabía. No se te nota por ninguna parte. Preocúpese, rásquese la cabeza y diga, tengo que ser diferente. Si no, usted está equivocado. Entonces el pecado borró la santidad. Todos nacemos sin santidad. David dijo lo siguiente en el Salmo 51, en maldad fui concebido. Soy pecador de nacimiento. Y el pecador no puede ver a Dios. Y como no puede ver a Dios, la santidad no está en él, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero Dios dice, yo voy a restaurar la santidad. La santidad viene de Dios. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Ahora que el Dios de paz los haga santos. ¿Qué quiere hacer Dios en esta mañana? Hacernos santos. En todos los aspectos. ¿En cuánto? En todo. ¿Dios quiere hacerte santo en qué? En todo. En tus finanzas Dios quiere hacerte santo. En tus pensamientos Dios quiere hacerte santo. En tu forma de hablar Dios quiere hacerte santo. En tu forma de sentir Dios quiere hacerte santo. En tu forma de vestir Dios quiere hacerte santo. La Biblia dice que debemos aprender a vestirnos de manera digna. Que nuestras palabras tienen que ser palabras que edifiquen y no que destruyan. Dios espera que tú y yo no participemos de los cuentos obscenos de la gente. Dios espera que tú y yo no veamos pornografía. Dios espera que tú y yo controlemos nuestro corazón para no mirar con codicia sexual a una mujer. Dios espera que nuestros pensamientos sean de bien y no de mal, que nos concentremos en lo justo, en lo honorable, en lo admirable, en lo honesto, en lo que edifica, en lo que es digno de valor. Eso es santidad. Que cuando yo hable, no hable para fomentar lo malo, sino para bendecir, para traer lo bueno, porque eso es sinónimo de santidad. La santidad refleja la belleza, el esplendor de Jesucristo a través de nuestra vida. Eso es santidad. Me encanta el libro de Efesios, en especial el capítulo 4 y el capítulo 5, porque ahí dice cómo vive un hijo de luz. Significa que ahí nos enseña la palabra cómo vivir en santidad de manera práctica. Hay hombres que se me acercan y me dicen, pastor, yo no quiero ver más pornografía. Y yo ya me llegan los correos a mi cuenta en el correo electrónico y no los abro. Y yo le digo, eso no es santidad. Porque santidad significa ser diferente y la gente tiene que notar que tú eres diferente. ¿Cuál es la tarea que yo le pongo a un hombre que me abre su corazón y me dice, estoy batallando con la pornografía y tomé la decisión de no abrir más correos que me envían en la oficina? Yo le digo, mire, santidad es pararse delante de sus compañeros y decirle, mire, le voy a agradecer que me haga un favor, no me envíe más basura. Eso es santidad, porque la santidad tiene que reflejarse a donde nosotros estamos. Dios me hace santo, porque ese es el deseo del Señor. Ahora, ¿cómo viene esa santidad que perdimos del pecado? Aceptando la obra de Jesús. Es un beneficio que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. No hay nada que yo pueda hacer sino la aceptación de esa obra. La Biblia dice en 1 Corintios 1:2, Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes los que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Si usted está llamado a ser santo, levante su mano y diga, esto es para mí. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros.
La santidad se perdió, pero Dios dice, yo voy a restaurar la santidad. La santidad se restaura a través ¿de qué? De Jesús. Simplemente levanta su mano y dice, Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, yo quiero ser santo como tú eres santo. Reconozco que soy pecador. Limpia mi vida de toda maldad y hazme una criatura nueva. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En ese instante, Dios, vamos a hablarlo desde el punto de vista espiritual, nos cambia las vestiduras. Usted se va a imaginar que el pecado destruye nuestros vestidos y nos hace oler a feo. Cuando alguien levanta la mano y dice, Señor Jesús, yo creo lo que hiciste en la cruz por mí, yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Salvador, inmediatamente el Señor envía a sus ángeles a que nos cambien las vestiduras. Y pasamos de tener harapos a tener vestiduras reales, porque Él nos llama sacerdotes del Rey, real sacerdocio. Nos cambia las vestiduras. En el Antiguo Testamento usted ve qué clase de vestiduras usa un sacerdote. Una túnica blanca con color encima, se ponen otro encima color púrpura que representa la pureza, que representa el carácter de Cristo. Eso pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, nuestros vestidos espirituales son transformados. Pasamos de oler a feos, de mendigos, a ser ¿qué? Hijos del Rey. Eso es lo que sucede y en ese momento Dios no nos ve a través de nuestras obras, sino a través de la obra de Jesús. Por eso Él nos puede decir, ustedes son una nación santa. Nos da una posición de santidad. Pero Dios tiene una expectativa más allá y no se limita única y exclusivamente a que recibamos la santidad aceptando la obra de cruz. La obra de la cruz de Jesús. Dios tiene una expectativa superior y está reflejada en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Aceptar la santidad es el primer paso. Aceptar la santidad que el pecado borró es el primer paso, pero hay más allá. La expectativa de Dios es superior, dice el autor de Hebreos. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren. ¿Qué tienes que hacer? Procurar. Moverte, caminar, hacer todo lo posible para llevar una ¿qué? Decláralo, una vida ¿qué? Santa. ¿A qué te ha llamado Dios? A llevar una vida santa. En otras palabras, Dios desea que nosotros progresemos en esa santidad. Hablábamos hace una semana del proceso. Dios es un Dios de proceso. Y tal vez mañana Dios no te va a pedir lo que no eres capaz de hacer. Pero en el proceso, la idea es que tú vayas creciendo en esa santidad, que tú progreses en la santidad, que tú progreses en ser apartado para Dios, que tú progreses en ser diferente para Dios, porque fuiste apartado por Él y para Él, porque Él te llama como pueblo escogido o posesión exclusiva. ¿Cómo es Dios? Un Dios que celoso, celoso. Dios es celoso, Dios me cela, Dios me quiere para Él, no para el mundo. Porque el mundo y Dios están en contraposición. Nadie puede decir que tiene el amor del Padre si ama al mundo. Si tú no eres diferente, no puedes decir que eres un cristiano. Pero Dios va en el proceso y Dios te va a ir convenciendo. En mi vida, ¿cómo fue? Dios un día me habló y me dijo, mira, quiero que abandones tu vieja manera de vivir. ¿En qué? Le dije yo, Señor, no está bien que sigas tomando trago. Señor, pero si la Biblia dice que no me emborrache, es lo que dice la Biblia, ¿no dice eso? Ahí no dice si 1, 2, 3, porque la pregunta de la gente es, ¿y cuántas cervecitas yo me puedo tomar? Y yo siempre le digo, no sé, ¿cuánto aguanta usted? Pero en ese proceso, el Espíritu Santo me fue convenciendo y me dijo, ni una sola, porque fuiste restaurado para reflejar la imagen de Dios. Por eso en mi vida yo debo hacer todo lo posible para que el mundo crea que soy hijo de Dios. Yo debo hacer todo lo posible para que la gente vea en mí a Dios. ¿Estás haciendo todo lo posible para que la gente vea en ti al Hijo de Dios? Nos encanta venir a la iglesia para que Dios nos bendiga, pero cuando Dios nos empieza a exigir como hijos, cuando nos empieza a demandar responsabilidades, esa parte no nos gusta. Pero quiero decirle que un verdadero hijo de Dios también tiene responsabilidades. Y una responsabilidad mayor es empezar a reflejar el carácter de Cristo en usted. A mí me costaba entenderlo y empecé entonces, el proceso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la que quedó con el almuerzo, o una cerveza con el almuerzo. Pero un día el Espíritu Santo me convenció a través de lo que le voy a compartir. ¿Por qué Dios tiene la expectativa de que progresemos en santidad? Número uno, porque Dios es santo. ¿Por qué tienes que ser santo? Porque Dios es santo. Porque así es papá y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Porque Él quiere que yo refleje en mi vida quién es Él. Número dos, ¿por qué Dios quiere que progresemos en santidad? Porque es el objetivo supremo de nuestra vida. Dios nos dio vida con Cristo para que seamos santos. Ese debe ser el objetivo número uno, ajustar nuestra vida a la palabra de Dios para que podamos cumplir el objetivo de Dios. Dice Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. ¿Cuándo pensó eso Dios? Antes de hacer el mundo. Ya Dios había pensado en ti, dice, te amé, te amo y te creé para que seas, ¿qué? Santo. Mira el de al lado, Dios me hizo para que yo fuera santo. No para que siga pecando, sino para que sea santo. Número 3, porque mi libertad, mi santidad costó un precio alto. La santidad tuya y la santidad mía costó la sangre de Jesús. Cada vez que tú te niegas a vivir en santidad es como si tomaras el sacrificio de Cristo y lo pisotearas y no te importara. Para Dios costó un precio muy alto. Gálatas 1:4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Cristo no murió para que yo siga pecando. Cristo no murió para que yo siga acolitando mi maldad. Cristo murió para darme libertad. Número 4, ¿por qué Dios tiene esa expectativa? Porque somos hijos de Dios. Un hijo de Dios verdadero debe decir lo siguiente. Yo quiero que usted se lo aprenda. Usted va a decir hoy, ¿soy santo? ¿Cuántos son santos ya? Porque Cristo nos hace santos. Él ya nos restauró. Soy santo, aunque no a la perfección. Porque a veces se nos van a salir cositas, pero soy santo, aunque no a la perfección, pero sí es el anhelo de mi corazón. Dígalo conmigo, soy santo, aunque no a la perfección. Mira al de al lado y dígale, mire, soy santo, aunque no a la perfección, pero sí es el anhelo de mi corazón. No es una carga, no es alguien que le dijo en la iglesia, mire, si usted no hace esto, usted no es hijo de Dios. El mismo Espíritu lo va convenciendo. Y con libertad yo le digo, yo soy santo, pero no he alcanzado la perfección todavía. Por ahí se me sube el genio. Por ahí a veces voy manejando y también se me sale el genio. Pero ahí me digo, soy santo, aunque no en la perfección. Pero sí es el anhelo de mi corazón. Número 5, ¿por qué Dios tiene esa expectativa? Porque tu intimidad y mi intimidad con Dios dependen de la santidad. Si no me esfuerzo en vivir en santidad, no puedo ver a Dios. Hay gente que se me acerca y me dice, ay, yo conocí al Señor, yo lo veía, yo lo sentía, todo mi espíritu se estremecía con la presencia de Dios, pero de un tiempo para acá no sé qué me pasa. Y yo le digo en ese momento a esa clase de personas que me traen esos comentarios, le digo, mire, revise su intimidad, su vida secreta, porque debe ser que tiene un pecado oculto. Algo que está impidiendo que usted vea a Dios. El pecado es una barrera que te impide ver a Dios. Número 6, ¿por qué Dios espera que crezca en santidad? Porque viviremos la eternidad en una ciudad santa. ¿Cómo será la ciudad donde vamos a vivir? Ciudad santa. Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa. ¿Y si la ciudad santa, cómo es la gente en ese lugar? Santo. Usted simplemente se está preparando aquí en la tierra para llegar a un lugar santo. Si no le gusta la santidad en la tierra, pues no sé qué quiere usted ir a hacer en la ciudad santa. Si le parece aburrido ser santo aquí, imagínese la eternidad siendo santo. ¡Qué pereza! Por eso dice el Señor, o frío o caliente, pero no a los tibios. Dígale al de al lado, no a los tibios. Si no, toda la eternidad usted aburrido. ¿Y por qué tiene puchero, papito? Es que estoy aburrido de la santidad, Señor. Sin santidad en la tierra, no estarás preparado para gozar el cielo. ¿Quieres gozar el cielo?
prepárate aquí en la tierra siendo santo, siendo diferente, siendo apartado, siendo distinto. Cuando tú eres distinto vas a llegar al cielo como gozo. Gozo yo tenía y sigo teniendo. Y finalmente, y esto es muy importante, ¿por qué debo ser santo? Porque el bienestar de otros depende de ello. ¿Por qué yo puedo decirle que he dejado muchas cosas del hombre viejo? Porque entendí este principio. La santidad es importante para Dios. Crecer en santidad es importante porque el bienestar de otros depende de esto. El bienestar de mis hijos depende de que yo sea santo. Un día alguien me dijo lo siguiente: ok, usted se puede tomar una y para usted una no es problema porque usted la controla, usted tiene dominio propio. Pero el día de mañana cuando tenga hijos y sus hijos crezcan y lo vean a usted tomar una cerveza o vean en su nevera un grupo de cervezas, ¿qué van a querer hacer ellos? Tomar cerveza. ¿Y con qué autoridad le vas a decir no tome cerveza? Hay papás que son muy chistosos. Me encontré con una mamá en un centro comercial, iba caminando y conoce a mi esposa y le dice: hola, ¿cómo estás? Ay, mire, pastor, hágame un favor, regaña a este niño. Y yo le digo: ¿y por qué lo tengo que regañar? Discúlpeme. Es que este niño estaba yendo a la iglesia, pero ahora no quiere ir. Entonces ahora quiere andar en fiestas y parrandas. Es que no lo controlo ya, pastor, ayúdeme. Y el Espíritu de Dios me dijo: pregúntale si ella va a la iglesia. Disculpa, ¿y tú vas a la iglesia? No, pastor, pero regáñelo. Tu santidad va a influir la vida de otros. No pidas de otro lo que tú no eres capaz de hacer. No debe haber nada en mí que otro imite y que lo lleve a pecar. ¿Por qué yo no me tomo una cerveza? Porque no quiero que otro que venga a la iglesia y que tenga esa batalla, esa lucha, que no tenga el dominio propio, que ese ha sido su punto débil, me vea a mí almorzando en un restaurante con una cerveza y diga: ¡eh! ¡Oh! ¡El pastor! De pronto en otras culturas eso no es ningún problema, porque muchos dicen: ay, ¿por qué allá yo vi al pastor allá en la Argentina tomando vino? Porque eso es parte de la cultura de ese país. Pero en una cultura como la de nosotros, en donde se festeja todo, eso arranca todo con un pedazo de carne, pero eso lo terminan celebrando allá hasta las 6 de la mañana. ¡Ay, me comí un pedazo de carne! ¡Huepa! Todo empezó porque alguien vio al pastor tomando cerveza. El Espíritu de Dios me dijo: no le hagas nada a alguien que lo haga caer. Entonces no tomo y no me hace falta. Y no vivo una vida triste. Ay, en esa fiesta, ay, cómo la pasan de rico. Pero al día siguiente no la pasan rico. No debe haber nada en mí que otro imite que lo lleve a pecar. Dígalo conmigo: no debe haber nada en mí que otro imite que lo lleve a pecar. ¿Por qué usted no debe ver pornografía? Porque el día de mañana, cuando su hijo crezca y lo vea a usted haciendo eso, él va a querer hacer lo mismo. ¿Pero por qué este niño tiene esas ataduras sexuales? ¿Por qué será? Porque usted hizo cosas que estaban en usted y que el otro lo imitó y lo llevó a pecar. No debe haber nada en mí que otro imite y lo lleve a pecar. La santidad entonces no es nada aburrido. La santidad no es algo pesado, no es algo cargado, no es algo que nos trae una vida pobre, harta, no. La santidad es un camino de plenitud. La santidad es un camino de gozo. La santidad es una oportunidad, un privilegio que Dios nos da para poderlo representar a Él aquí en la tierra. Por eso tú y yo tenemos que ser diferentes. Los jóvenes dicen: ay, pero eso es muy difícil. ¿Y por qué Daniel lo hizo? ¿Y por qué José lo hizo? ¿Y por qué los amigos de él lo hicieron? Porque él, sí se puede. Mira a un joven y dígale: sí se puede ser diferente. Y entonces los viejos dicen: no, pastor, loro viejo ya no da la pata. Pues eso es mentira. Mire a un viejito y dígale: loro viejo sí da la pata. De 20 para arriba todos son viejos. Loro viejo sí da la pata. Sí podemos dar la pata. Sí podemos cambiar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él somos más que vencedores. ¿Cuál es el camino a la santidad? ¿Cuántos quieren caminar en santidad? ¿Cuántos quieren progresar en santidad? Hay dos caminos.
El primer camino es el camino humano. El camino en donde imponemos la voluntad, la disciplina. Hay gente que quiere caminar en disciplina. Y por eso usted lo ve a ellos rigidizados por sus propias normas, por sus propias reglas. ¿Por qué toma? Porque en la iglesia dijeron que no tomábamos. Y yo admiro la voluntad férrea de muchos. Pero esa voluntad un día se va a acabar. Porque la verdadera fuerza viene del Espíritu de Dios. Cuando tú vives bajo tu propia fuerza, cuando tú caminas bajo tus propios parámetros, te estás enfocando en las apariencias. Como le pasaba a los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Iban por la calle, bien vestidos, lo único que buscaban era la adulación del hombre. Jesús, ¿cómo les decía a ellos? Hipócritas. ¿Qué hace una persona hipócrita? Se pone máscaras. Entonces muestran falsa piedad. Dice la Biblia que se sentaban en los primeros lugares en la iglesia y se daban golpes de pecho. Ahora no estoy diciendo que los de aquí adelante sean fariseos, ¿no? Sí, porque ayer se pararon y se salieron. Yo no, calma. Pero ellos que se daban golpes de pecho, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo no miro a una mujer, yo no soy pecador. Y se jactaban de eso y Jesús les dijo, víboras. Juan el Bautista le dijo, uy, ustedes son unas víboras, generación de víboras. Jesús les dijo, víboras, hipócritas, falsos. Porque todo eso lo único que trae a nuestra vida es legalismo. Es gente que emplea tiempo haciendo cosas para Dios, pero no se ha convertido en un hombre de Dios o en una mujer de Dios. Dios no quiere verte hacer muchas cosas para Él. Dios quiere que tú te conviertas en un hijo de Dios. Mira el de lado, dígale, no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y está el camino divino. Está el camino del hombre lleno de legalismo, lleno de religiosidad. No me pinto el pelo, no uso pantalón, siempre falda, la uso por debajo del tobillo. Legalismo. Normas de hombre. Pero Dios dice en Hechos capítulo 26, versículo 17 al 18, cómo se camina este camino. Y dice, y yo te rescataré, le está hablando a Pablo, de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envió a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. ¿Quieres caminar en santidad? ¿Qué necesitas? Fe. Fe. Cuando el Espíritu Santo te hable algo al corazón, tú necesitas fe para creerle. Si Él te lo está diciendo y tú obedeces, es por fe. A mí nadie me obligó a hacer eso. Y recuerdo mucho que yo trabajaba en Montelíbano al principio y me venía en mi carro, y en mi carro siempre se subían 3 o 4 y ponían su música. Y no era música cristiana. Hasta que un día el Espíritu de Dios me dijo, bueno, ¿y ese carro de quién es? ¿A quién se lo regalé? ¿A quién lo está ministrando? Y le dije yo, siervo malo. Porque este carro tiene que ser para la gloria de Dios, no eres diferente. Y ese día dije, ok, me llené de valor y dije, tengo que ser diferente, camino por fe, me convenció por la fe. Nadie me puso un revólver aquí y decirme, si usted no deja de oír esa música, usted no vuelve a servir en la iglesia. Y el Espíritu de Dios me llevó a decirle, mire, este carro es mío y aquí se oye lo que yo quiera. Y el que no le guste, pues que coja taxi. Montelíbano, Montería en taxi. No, nos vamos con usted. Y empecé a entender que yo tenía que ser diferente. Me invitaban a una comida en la empresa, yo tenía que ir, era parte de mi trabajo, pero yo en ese lugar podía ser ¿qué? Diferente. Los demás tomando whisky o tomándose una copa de vino, ¿y qué estaba tomándome yo? Una soda, un vaso con agua, y no quiere nada. No, ¿por qué? Porque soy diferente. ¿Y por qué se va a las 10 de la noche si ahora se pone bueno esto? Porque soy diferente. Mire, me decían, ¿y por qué usted se va a ir a las 10 de la noche para Montería solo? Le dije, solo no, voy lleno de ángeles. El carro mío va lleno de ángeles, a mí no me va a pasar nada, pero en mi casa me están esperando. Mi esposa me está esperando. Ay, no sea exagerado, se va mañana temprano. No, soy diferente, dígale de lado, soy diferente. Es un camino de fe.
¿Cómo es ese camino? Lucas 9:23 nos dice 3 cosas que hay que hacer en ese camino. Dice el Señor Jesús, entonces le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere caminar la santidad, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, ¿cómo es el camino número 1? Abandona tu manera egoísta de vivir. Todos los días levántese y diga, soy un egoísta, porque quiero hacer lo que siento, quiero hacer lo que pienso, quiero hacer lo que yo quiero. Esa es una realidad. Pero usted tiene que abandonar esa manera de vivir. Este pasaje me impresionó, Juan 12:24, es la consecuencia de alguien que vive por lo que siente, por lo que quiere o por lo que piensa. Dice la palabra, Jesús dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? A mí me impresionan esos reportajes. Y aquí está el señor de 85 años que nadie lo quiere voltear a ver, que los hijos lo abandonaron. Por favor, un SOS, un mensaje ahí de auxilio para este señor. Ayudémosle, está en silla de ruedas con una pierna mocha y todo eso. A mí eso me impresiona y yo digo, Dios mío, qué duro es llegar a uno a la vejez y que esté uno solo. Y el Señor me dijo, es que siempre vivió por egoísmo. Nunca abandonó su manera egoísta de vivir. Cuando era joven lo único que pensaba era en él, en él, en él. Se emborrachaba pensando en él. Tenía mujeres pensando en él. Hacía todo pensando en él. Nunca pensó en sus hijos. Nunca pensó en su esposa. Nunca fue capaz de darle el amor que Cristo le dio a la iglesia. Y a los 80, cuando ya uno no, la gente dice ya no sirvo para nada. Sin el Señor tú no sirves, pero con Dios eres útil hasta el último día de tu vida. Dice la gente para levantar lástima. Se quedó solo. Mira el del lado, dígale, te vas a quedar solo si no abandonas la manera egoísta en que vives. Entonces, número 1, abandona la manera egoísta de vivir. Hay uno que ya lo abandonó por ahí, mire, soltó hasta el celular. Ya, abandono la manera egoísta. Se me adelantó al punto 2. Esa persona se me adelantó al punto 2 porque el punto 2 es, toma tu cruz cada día. Significa ejecutar a ese hombre egoísta. ¿Qué es la cruz? El lugar propicio para ir a rendir tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Ese es el lugar apropiado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Hay gente cristiana que no sabe esto. ¿Qué le pasó a tu antiguo ser pecaminoso? ¿Fue qué? Entonces, ¿por qué cada vez que el ser pecaminoso quiere hacer algo tiene tanta vida si ya está muerto? Porque nosotros le damos vida. Porque no sabemos lo que dice la palabra. Empieza ese ser pecaminoso a decir pornografía, 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 pornografía. ¿Y usted qué tiene que decirle? Pues si usted está muerto. Usted vaya todos los días y dígale, usted está muerto. El hombre mirón que le gusta codiciar a las mujeres, mire a un hombre y dígale, ya está muerto. Ya está muerto. Y mi esposa el viernes me dice, ay no, todos los hombres son tremendos. Yo le digo, ¿por qué? Porque es que mire cómo miran a esa vieja. Y yo le dije, el hombre viejo está muerto. Yo no miro, no, ayúdeme. Pues sí, yo todos los días yendo a la cruz y esta otra diciéndome, mire, yo no miro. Yo dije, colabora, colabora. Porque ya yo sé que el hombre viejo está crucificado. Ya no soy un esclavo del pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando tú todos los días haces ese esfuerzo y dices, ese hombre viejo está muerto? Tú tienes poder para elegir. Cuando uno no ha sacrificado al hombre viejo, solo puede servir a un Señor, al pecado. Alimentará ese pecado que le da vida al hombre viejo. Pero cuando tú has tomado la decisión, tú puedes escoger a quién servir. ¿A quién quieres servir? Yo digo, Señor, te quiero servir a ti. Entonces hago morir al hombre viejo. Cada uno ahí donde está sentado sabe qué tiene que hacer morir hoy. Ahora el Señor dice, háganlo morir una vez al año, ¿verdad? Una vez al año vaya a la cruz y haga morir a ese hombre viejo. Ah, no, el Señor dice, cada 6 meses vaya a la cruz y haga morir a ese hombre viejo. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Todos los días.
Esta mañana usted se levantó y le dijo, Señor, haz morir a este hombre viejo, indisciplinado, perezoso. Haz morir a este hombre viejo. Yo voy a la cruz y hago morir. Me niego a ser una persona mirona, coqueta, a vestirme mal. Porque eso hay que hacerlo morir, ¿cuándo? Todos los días. Y luego Jesús dice, y sígueme. Ese camino se llama el camino de la gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pablo estaba hablando de una debilidad física, pero también nosotros podemos llevarlo a una debilidad emocional, mental, espiritual. Todos los días que tienes que hacer, abandonar tu manera egoísta de vivir, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo en el camino de la gracia. Mire, hay cosas que solamente la gracia de Dios nos va a ayudar a vencer. Hay gente que quiere pelear con espadas, caballos, jinetes en su propia fuerza. Pero yo he aprendido que lo único que lo ayuda a uno realmente es el Espíritu de Dios. ¿Tiene alguna lucha en esta mañana? ¿Tiene una batalla? ¿Tiene algo que en su vida lo esté apartando de la santidad de Dios? ¿Hay algo que le esté impidiendo ser diferente? Si usted tiene una lucha interna con ese hombre viejo, yo le pido que usted levante su mano, se ponga de pie y me permita orar con usted en esta mañana. ¿Qué tal si levantas tu mano y le dices, Señor, necesito tu gracia hoy? La gracia es para la gente humilde. El que cree que ya lo consiguió todo, el que ha luchado en sus propias fuerzas, dice, yo no necesito de Dios. Los fariseos decían, yo no necesito de Dios. Por eso el mismo Dios estaba delante de ellos y no podían reconocerlo. Jesús les hablaba y ellos se sentían incómodos porque la verdadera santidad incomoda. Dile, Señor, he estado batallando y reconozco delante de ti mi pecado. Dígale, soy pecador. No puedo esconder nada de ti. Y háblele de sus luchas sexuales. Háblele de su amor al dinero. Háblele de su carácter y dígale, Señor, yo quiero dejar de ser gritón. Yo quiero dejar de ser un peleonero. Yo quiero dejar de ser un necio. Señor, yo quiero abandonar este adulterio. Yo quiero dejar la pornografía. Quiero dejar el homosexualismo, el lesbianismo. Quiero dejar de tener fantasías sexuales en mi mente que me llevan a la masturbación. Yo quiero hoy, Señor, dejar de ser terco, necio, obstinado. Yo quiero dejar esta envidia. Yo quiero dejar de que esta lengua siga criticando, condenando, murmurando. Cada uno, guiado por el Espíritu Santo, sabe en qué está luchando. La verdadera libertad se produce cuando yo le digo a Dios, te necesito. David dijo, te confesé mi pecado, me aparté de él y alcancé misericordia. Confiésalo como pecado y dile, Señor, reconozco que aún visitar estos lugares y no ser diferente, para ti es pecado, porque tú eres un Dios celoso, porque tú, Señor, me llamas posesión exclusiva. Señor, estoy batallando con dejar esto. Señor, sigo luchando con el trago, con el cigarrillo, con las drogas. Todo eso me impide ser diferente. Tú no me has llamado a ser esclavo del pecado. Tú me has llamado a celebrar la libertad de Cristo. Por eso en esta mañana yo confieso mi pecado. Confiesa el tuyo, yo tengo el mío. Y Dios ya sabe cuál es mi lucha. Dios ya sabe cuál es mi batalla. Pero hoy sé, y yo quiero que tú lo confieses conmigo, yo sé que mi antiguo ser pecaminoso ya fue crucificado con Cristo para que el pecado
perdiera poder en mi vida. Hoy declaro en el nombre de Jesús que ese pecado, y usted confiéselo ahí en voz baja, este pecado llamado codicia, este pecado llamado adulterio, este pecado llamado amor al dinero, este pecado ya no tiene poder. Decláralo ahí con fe, porque este es un camino de fe. Decláralo en esta mañana y diga: este pecado ya no tiene poder. Este pecado ya no tiene poder en el nombre de Jesús. Y por eso hoy declaro que toda esclavitud de ese pecado se rompe. Toda atadura en ese pecado en mi vida queda sin autoridad, queda sin poder hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y mejor, me entrego completamente a Dios. ¿Y qué tal si levantas tus manos? O si tu pecado está en la mente, si tu pecado está en los ojos, si tu pecado está en la boca, si tu pecado está en el corazón, pon tus manos santas ahora sobre esa área de tu cuerpo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo me entrego completamente a ti. Antes estaba muerto, pero ahora yo declaro vida. Y usted declare vida en esos ojos, declare vida en esa mente, declare vida en esa boca, declare vida en ese corazón. Señor, ahora yo declaro vida y se va todo lo que trajo muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero hoy la muerte sale de mi mente, la muerte sale de mis ojos, la muerte sale de mi boca, la muerte sale de mi corazón, la muerte sale de mis manos, la muerte sale de mi cuerpo ahora. Porque el pecado no es más mi amo. Y yo le hablo a ese pecado y le digo: no eres más mi amo. Yo no vivo bajo las exigencias de este mundo. Yo vivo bajo la libertad de la gracia de Dios. Señor, yo te pido en esta mañana que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Dile: Señor, me basta tu gracia. Señor, y declaramos hoy que tu gracia se desata en este lugar. Gracia para la mente, gracia para los ojos, gracia para la boca, gracia para el corazón, gracia para las manos, gracia para este cuerpo que la necesita. Yo necesito gracia, gracia, tu gracia, Señor. Hay cosas que yo no voy a vencer, pero que tu gracia me va a ayudar a vencer. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Si hay alguien débil, que levante las manos y diga: tu gracia, Señor, es todo lo que yo necesito. Hazme limpio por fuera, pero también por dentro. Dile: Señor, enséñame de tu santidad. Muéstrame mis pecados. Ayúdame a odiar el pecado como tú lo odias y a amar la bondad como tú la amas. Redargúyeme de maldad y haz crecer en mí un espíritu de arrepentimiento. Señor, yo te pido en esta mañana que me hagas santo, porque tú eres santo. Y yo te quiero ver, y yo te quiero ver, y yo te quiero ver. Como el salmista dijo: yo quiero deleitarme a partir de este día en tu santidad, en el nombre de Jesús.